Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una edición especial del encuentro del miércoles en New York. Esta noche tenemos el gran placer, tal como todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de New York, de presentarles a grandes personalidades del habla castellana, personalidades de Latinoamérica, Estados Unidos, España. Y esta noche es para mí un gran honor presentarles a una dama venezolana radicada en Miami, Florida, que nos va a dar una interesantísima charla sobre los abuelos. Adelante, Laura. Bueno, buenas noches. Hola, Erwin. Muchas gracias por esa fabulosa presentación. Y bueno, saludos a todos los presentes. Y qué honor para mí el poder estar acá, poder compartiendo esta información sobre los abuelos. Y lo que quiero dejar muy en claro es que esta información la voy a transmitir desde la mirada del transgeneracional, que aunque muy poco se conoce, la verdad es que es de suma importancia en nuestra vida. Y es que a veces nos preguntamos, ¿verdad? Esas historias de los abuelos, ¿cómo serían? ¿Qué era lo que ellos pensaban? Y bueno, mira, sin más, vamos a iniciar esta hermosa charla porque le coloco ese nombre de hermosa ponencia sobre los abuelos, porque marcan una pauta muy importante en nuestra vida. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué sabes de tus abuelos? De tus abuelos paternos, de tus abuelos maternos. ¿Tú sabes si de verdad ellos estaban felices, generaban esas emociones de manera totalmente en armonía? ¿Hay algo así como que te resuena con algunas lealtades que pudiéramos tener con nuestros abuelos? ¿Algún vínculo, pero muy, muy agarrado en nuestro clan familiar? Si eres algún doble, quizás tú eres doble de una abuela o de un abuelo y no lo sabes. Hay muchos puntos a tratar en el tema transgeneracional. También les quiero recordar que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, lo pueden dejar aquí en la cajita de mensajes que yo puedo ir respondiendo a manera de que vaya entregando la información. Quise dar esta información muy, muy concentrada y espero que la disfruten y que se queden con lo que resuene en ustedes, con lo que les haga sentido, para que puedan tomar conciencia e ir aplicando en su vida y puedan ir armando esas inquietudes que tienen y decir, hay algo aquí que tengo que ver o que tengo que mejorar o que tengo que dejar porque no me funciona. Entonces, desde la mirada del transgeneracional, ¿qué es el transgeneracional? Y esto es el estudio o el análisis que podemos hacer a través del árbol genealógico, el cual nos permite comprender nuestra historia familiar, nuestra historia personal, nuestras decisiones de vida, nuestras elecciones en la parte de pareja, esas relaciones a nivel sentimental, esas emociones que podemos aflorar en algún momento de nuestra vida o que aún están allí esas emociones. Podemos mirar a través del transgeneracional esos conflictos que podemos tener con el dinero, con la prosperidad, con el éxito, con algún cambio que queremos hacer y no logramos continuar con ese cambio porque sentimos que hay algo que nos está impidiendo seguir adelante. Y es muy interesante porque el estudio del transgeneracional nos permite tomar conciencia de esas repeticiones o de programas o lealtades invisibles que venimos repitiendo de manera inconsciente. Y todo esto lo hacemos por un amor ciego. Y aunque esto suene amor ciego, pues sí,
tenemos un amor ciego con esas lealtades y justamente tiene que ver con nuestros ancestros. Al hacer esto consciente, podemos soltar e impulsarnos a hacer esos cambios que tanto anhelamos y que tanto queremos. Para el transgeneracional, quiero dejar muy claro que nada es bueno y nada es malo. Todo en el árbol genealógico tiene una causa y efecto. A su vez, quiero decirles que el árbol lo que busca es un equilibrio, busca una armonía, porque estos programas se van pasando de generación en generación. Y es aquí donde yo quiero retomar el tema de los abuelos en el transgeneracional, porque, como les dije al inicio, poco se conoce, pero influye demasiado en nuestra vida. Y es que solamente nosotros no heredamos la textura del cabello, el color de los ojos, algún rasgo físico que se nos pueda parecer a los abuelos. No, hay muchísima más información, o sea, hay cantidad de información que nosotros heredamos de los abuelos, como pueden ser sus vivencias, como pueden ser algunas emociones o algunos traumas que ellos hayan heredado, porque ese programa queda allí, y eso puede pasar de hijos a nietos, a sobrinos, indistintamente si conocimos a los abuelos o no lo hayamos conocido. Es muy probable que ustedes en su familia encuentren algún familiar, que encuentren algún nieto, algún sobrino, algún hermano, algún primo, que ustedes vean que pueda estar haciendo algún talento, cantar, jugar, bailar, y quizás ustedes dicen, oye, se parece a lo que hace el abuelo, o si llegaste a conocer a tus bisabuelos, dice, mi bisabuelo hacía mucho eso, o quizás ustedes verán algún sobrino o algún nieto que le encantan los barcos o colecciona barcos. Y quizás lo hace desde su edad muy pequeña, que empezó a jugar a la edad de 2 años, 1 año. Y resulta que a este niño le gusta coleccionar barcos. Ah, pero es que resulta que tuvo un bisabuelo que quería ser marinero. Y allí nos estamos dando cuenta de qué importante es conocer la historia de nuestros abuelos. Porque también hay muchos gestos, muchas manías que podemos heredar de los abuelos. Y todo esto lo hacemos en gran parte por una lealtad y por sacarlo al árbol, o sea, por sacarlo a una sanación, a un acto de sanación. Porque todo se hereda y en el árbol lo heredamos. Podemos heredar el carácter de la abuela, el carácter del abuelo, las cosas que tenían los abuelos o los bisabuelos, los heredamos. Siempre hay alguien que tiene un programa más marcado que otro. Y cuando hablo de programas es porque imagínense que tenemos los canales televisivos y elegimos, bueno, somos 4 hijos. Un hijo elige el canal del número 100 hasta el 110. Y resulta que otro hijo hereda los programas, quiere los programas del 90 al 75. Y resulta que viene otro hermano y quiere los programas del 30 al 10. No todos vamos a heredar los mismos programas. Eso es como algo que, bueno, decimos, a ti te toca este, a mí me toca aquel. Tú vas a hacer esto en el clan, yo voy a hacer esto en el clan. Y aquí quiero recordar esto que dice Carl Jung, y es que hasta que no hagas consciente tu inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Y es allí donde nos damos cuenta que hay cosas que venimos repitiendo de manera inconsciente y a veces no sabemos por qué lo hacemos, pero lo hacemos. Y si yo quiero hablarle ahora a ustedes con el tema de los bisabuelos, porque estamos en este tema de abuelos. Pero ¿y qué tal si empezamos por los bisabuelos? Por esa generación que le llaman sabia, por esa generación
que en su época eran personas cultas, inteligentes, que entregaban un mensaje para el momento y para el nivel de conciencia que ellos tenían en esa época. Estos bisabuelos personifican, es un saber ancestral en nuestro árbol genealógico. Y es allí donde ese silencio y esas historias, esas leyendas y mitos que tienen esa antigüedad, o sea, nuestros bisabuelos, allí hay una información que se va transmitiendo hacia la próxima generación, que son los abuelos. Y es que gracias a estos bisabuelos, ellos están tan unidos de generación en generación que por más lejano que sea su origen y que sea su historia, hay algo que siempre nos va a marcar en nuestra vida presente, como nietos, como bisnietos, como tataranietos. Porque ¿qué pasa? Que la generación de los bisabuelos se reconoce como la generación que pertenece a ese reino de la sabiduría, a esa definición que le podemos decir como el saber, la virtud, ese pensamiento. O sea, que en pocas palabras, la vejez y el ser longevo claramente nos asocia con nuestros antepasados y representa el primero o el principal tema de la sabiduría en nuestro árbol. Porque si miramos, somos generaciones y generaciones y generaciones. Solo que nos ponemos a analizar de 7 generaciones atrás. Y allí nos empieza a llegar la información. Aunque en muchos temas se trabaja hasta la 5ª generación. Pero si nos extendemos 2 generaciones más y seguimos mirando esas generaciones, o sea, somos un ciclo, venimos haciendo muchas cosas de manera inconsciente y todo por amor a nuestro árbol. Entonces, nuestros bisabuelos han sido testigos de otras épocas y eran tiempos muy antiguos que forman la historia y la constitución de nuestra familia. Porque estos bisabuelos son el terreno donde se sujetan esas bases de nuestra propia ética y moral. O sea, ellos son como el alimento de nuestro enraizamiento, de esas tradiciones y esas creencias y costumbres que nosotros tenemos o que lo hemos repetido de generación en generación. Todo esto viene con la intención de poder aportar y fortalecer las raíces en la familia para mantenerlas unidas tanto en nuestra familia como en la humanidad, porque bien sea estamos hablando de familia, somos humanidad. Entonces, ¿qué hacen los bisabuelos? Enraizarnos. Y bien sea, ¿qué es lo que vamos a mirar en nuestro árbol transgeneracional? Que tenemos que aprender a mirar nuestro árbol con sus luces y con sus sombras. Por eso es muy importante reconocer, aceptar y tomar aquellos tesoros de nuestros ancestros. Pero vamos a tomar esos tesoros que nos benefician y que son útiles para nuestra vida. Y ojo con esto, tenemos que revisar, tenemos que abandonar y tenemos que transformar toda herencia del pasado que nos pueda estar limitando en nuestro presente o en nuestro crecimiento personal. Y esto quiero que quede muy claro porque a veces nos sentimos atados a algo que no sabemos ni siquiera cómo poder avanzar. Y resulta que si tomamos conciencia, estamos repitiendo patrones, estamos repitiendo lo que heredamos. Y en muchas ocasiones hay recursos y valores que por un lado nos ayudan, nos benefician, pero por otro lado no. Por otro lado nos están limitando. Y estamos cargando de manera inconsciente esa fidelidad en nuestro árbol. Y es un tema que viene desde los bisabuelos, desde la sabiduría de ellos. Pero también muchos de ustedes no se sientan identificados
con los bisabuelos, porque quizás algunos no lo conocieron o no tienen historia, no saben nada. Pero de igual manera, si así lo sienten lejanos, los abuelos, los bisabuelos, marcan, como decir, una antesala en nosotros. Pero si hablamos de los abuelos son más allegados. Los abuelos los tenemos más cerca, porque son los padres de nuestros padres. Y aún así, indistintamente, si no conociste a tus abuelos, si no has tenido una relación cercana con ellos, influyen en ti y mucho. Porque bien, los abuelos vienen siendo esa generación afectiva, esa generación de las emociones, que nos hace pasar por muchas emociones que heredamos, mucha información como muy fresca y mucha información que tenemos más a la mano, la de los abuelos. Porque los abuelos ocupan un lugar diferente a la de los padres. Y para nosotros como nietos, la figura de los abuelos representa esos valores muy distintos a los de nuestros padres o a los valores que podamos tener, como decir, los hermanos. Y hablo esto de valores porque ¿de dónde se afincan nuestros padres para poder darnos la educación o darnos esos valores a nosotros? Bien sea, su base es desde sus padres, o sea, nuestros abuelos. Y va pasando esa información. Los abuelos no tienen la responsabilidad de educar ni de llevar adelante la vida de sus nietos. De eso ya se ocupan nuestros padres. En mi caso, no pasó así. En mi caso, mis abuelos paternos fueron los que me educaron, los que me dieron esos valores y recursos, mientras que mis padres estaban ausentes. Porque fueron unos padres muy jóvenes, en los cuales cada quien decidió elegir su vida, vivirla diferente, y simplemente mi mamá tomó la inteligente, y mira que digo inteligente, y de verdad, gracias madre, y cada vez que la miro le digo, gracias madre por lo que hiciste. Pero ojo, esto lleva un proceso de sanación. Esto no es gracias madre porque, ay, sí, gracias madre de la noche a la mañana. No, esto ha sido un trabajo de sanación. Y por eso para mí es un honor poder hablar sobre los abuelos. Y por eso hay momentos en que miro tantas cosas y tantas historias de abuelos que hay momentos en que yo digo, yo voy a hacer una fundación para la gente de la tercera edad. Porque no puedo ver un abuelo que esté sufriendo, que esté en la calle, o no puedo ver hijos que dejen a sus padres como si, o sea, no pasa más nada. Sé y respeto el proceso que cada quien tiene, pero qué bonito y qué gratificante es poder aceptar, no juzgar y poder seguir adelante con la vida que nos corresponde, sin poder maltratar al otro. Pero bueno, esto fue un pequeño paréntesis porque yo quiero hablar sobre mi propia experiencia y este tema habla de mi experiencia, porque nada hago yo tocando un tema que en realidad ni siquiera lo he trabajado. Y como terapeuta, todo el sistema me ha llevado a hacer esta sanación porque mi árbol me llevó a hacer esta sanación. ¿Y qué pasa? Que como terapeuta yo puedo sanarme y las personas que llegan a consulta también se sanan. Y así como sanan ellos, sano yo. Porque todo es vibración. Y esa energía va a estar en constante movimiento. Y digo, como terapeuta, he hecho un trabajo de sanación y principalmente con mi clan familiar. Es porque simplemente el haber crecido con mis abuelos paternos me hizo hacer muchas preguntas que no encontraba respuestas y que tuve que ir indagando, ir investigando y que tuve que ir pasando por procesos que si se puede llamar la noche oscura del alma
tuve que llegar allí para yo poder honrar a mis ancestros, porque de lo contrario no lo habría hecho. Y por eso retomo el gracias madre, qué inteligente fue mi madre al entregarme a mis abuelos paternos. Quizás muchos lo verán como, oye, qué egoísta o qué mala por abandonarla, por rechazarla. Pero es que hoy día yo esas heridas de rechazo, esas heridas de abandono, tanto de madre como de padre, las agradezco. Y las agradezco desde el amor, porque fue lo que hoy día me ha hecho ser como mujer, me ha permitido madurar y me ha permitido evolucionar. Y que a la vez de mi conocimiento y mi experiencia puedo ayudar a muchas otras personas. Entonces, retomando ya el tema de los abuelos, dejando claro de que no es responsabilidad de los abuelos poder estar criando y educando a sus nietos, más bien esto es una tarea que se centra para el tema de cuidar, de consentir, de estar relacionado con dar cariño, con dar ese afecto, con hacer ese esmero con sus nietos de darle todo lo que los padres no le quieren dar, porque a veces los abuelos lo que hacen es malcriar. Por ahí dicen que muchos de los abuelos lo que hacen es malcriar, consentir. Y salen los padres diciéndole a los abuelos, no hagas eso. Pero es que precisamente es un acto de amor. Obviamente, son sus hijos. Hay que poner límites y parámetros, ¿no? Porque tampoco vamos a estar en ese vaivén, en esa pelota, no, porque la abuela me dejó, o no, porque tú no me dejas, y voy y le digo a la abuela, pero, y esos secretos que guardan las abuelas con los nietos, o los abuelos con los nietos, esos secretos no los compartimos iguales con nuestros padres. Y quizás muchos de ustedes acá pueden ser abuelos, o están en la espera de ser abuelos, o quizás tienen algún sobrino y lo que hacen es consentir al sobrino. Pero bueno, esos son roles que uno se los va disfrutando. Pero ¿qué pasa con estos abuelos? Que todos lo hacen desde el amor y con amor a sus nietos. Y lo hacen de una manera desinteresada. Y pueden hacer todo por sus nietos. Y eso es un atributo demasiado virtuoso que pueden dar el abuelo o la abuela en esos tiempos. Y bien sea, imagínense, en mi tiempo yo lo único que veía era a mis abuelos paternos. Y para mí eran mis padres. Y mi abuelo me decía, tienes dos papás y tienes dos mamás. Pero a mí como niña siempre me quedaba esa pregunta, ¿pero por qué yo tengo dos papás y dos mamás? Si apenas tengo que tener uno. Y esta interrogante me fue llevando a investigarlo más adelante y siempre crecí con eso. Y en mi edad adolescente siempre decía, pero ¿qué pasa? Aquí hay algo que está pasando. Por suerte, en aquel momento de mi adolescencia y de mi época de colegio, no existía el bullying. Porque si no, imagínate si yo llegaba al colegio diciendo, tengo dos mamás y tengo dos papás. Me iban a hacer bullying y me iban a tratar, bueno, de, no sé, de esta niña que es demasiado caprichosa o consentida. Qué bueno que fue en esa época. Pero retomando a esto, a lo que voy. Los abuelos en nosotros, ¿qué reflejan? Reflejan esa experiencia. Los abuelos tienen un espíritu, pero uy, tan consentidor y tienen un gran corazón, que para mí la virtud de los abuelos es su gran corazón. Es ese amor que ellos pueden transmitir de la manera que ellos sepan transmitirlo desde su manera consciente. Porque, ojo, hay abuelos que son muy, muy fuertes de carácter, como también hay abuelos que son consentidores, como también hay abuelos que simplemente les gusta es imponer las cosas, pero todo eso, y aunque les suene cliché, lo hacen por amor. Además, nuestros abuelos también traen esas heridas de infancia que fueron causadas por sus padres. Y ellos lo que hacen es repetir y entregarnos lo que ellos aprendieron desde su nivel de conciencia. Los abuelos, por ser padre de nuestros padres,
hay una relación que se establece entre ellos que nos afecta. ¿Y por qué digo que nos afecta? Porque bueno, esto va a significar para nosotros el ejemplo o lo que vamos a ver entre la relación de ellos como padres e hijos, y vamos a mirar nosotros qué es eso, si de verdad lo queremos hacer como padre o como hijos. Porque a lo mejor vimos en nuestros padres o vimos en nuestros abuelos que quizás eran como, reprochaban muchas cosas de nuestros padres o simplemente no admitían algo que nuestro padre o nuestra madre le decía a nuestros abuelos. Y quizás nosotros decíamos, oye, cuando yo vaya a ser abuela o cuando yo vaya a ser mi familia y tenga hijos, no lo voy a hacer como ellos. O quizás nos entraba la duda, ¿será que de verdad debemos tener una familia y ser como ellos? Y desde allí hay una serie de interrogantes que sin duda en ese momento no le prestamos atención. Pero después que nos casamos, que tenemos hijos y hacemos nuestra familia, nos damos cuenta, ¿será que yo debía hacer esto? Bueno, lo hice. ¿Pero por qué lo hice? Porque vengo repitiendo un patrón. ¿Y un patrón de quién? De mis bisabuelos, de mis abuelos y de mis padres. Porque me decían, estudia, sé una profesional, ve a la universidad, busca un buen empleo, cásate y ten hijos. Y así venimos repitiendo de generación en generación. ¿Y por qué este tema nos influye tanto cuando somos nietos? Porque estamos mirando lo que hicieron nuestros abuelos y estamos mirando lo que hicieron nuestros padres. Y ahí ese vínculo es el que nos va a permitir ver y tomar decisiones en nuestra vida. Porque si los abuelos lo hicieron, mis padres lo hicieron, yo también tengo que hacerlo. Pero resulta que a veces no pasa así. A veces hay mujeres o hay hombres que deciden quedarse solteros. ¿Y ustedes creen de verdad que eso fue por una elección porque dijeron me voy a quedar soltero? Ahí hay alguna lealtad y hay algo que quizás no lo vemos, pero con el tiempo va a ir mostrando el árbol por qué tú estás soltero o por qué tú estás soltera. Pero eso es un tema que vamos a ver un poco más adelante. Lo que quiero dejar claro aquí es que el ambiente en el que nos desenvolvemos en nuestros lazos familiares, eso es lo que va a determinar la capacidad de nosotros en nuestro árbol genealógico, porque eso va a permitir que los hijos, o sea, nosotros, o que nuestros hijos se conviertan en seres más maduros, más adultos, más independientes, o quizás no. O quizás yo estoy con unos padres que son papá gallina o mamá gallina y no veo cómo salir de ahí. O quizás esos padres están haciendo mucho caso a mis abuelos porque los abuelos le dicen no dejes a la niña sola, no dejes al niño solo, está con ellos toda la vida, acompáñalo siempre, y resulta que de ahí sale una futura soltera o un futuro soltero, o simplemente sale una mujer que está desesperada por salir de ese estrés del abuelo, de los padres, esa opresión, y me caso porque es la mejor solución. O me voy de la casa con un novio o con una novia porque mi familia me tiene al borde, no me deja ni respirar. Y la solución más fácil es irme de la casa. Ni siquiera soltera, me tengo que ir casada. Porque quizás los abuelos han dicho a los padres, si tu hija va a estar con alguien, que sea el novio formal. Díganme si ustedes a veces no han escuchado eso. El hombre o la mujer que entra a la casa es con ese que te vas a casar. ¡Wow! ¡Qué sentencia! ¿Y cuántos matrimonios no han habido así? Por años. ¿Y cuántos matrimonios y parejas en este momento son infelices y se dan cuenta de que hicieron algo solo por complacer a los padres o por complacer a los abuelos? Yo ahí les dejo esa perla. Pero ahora, entre que estamos hablando de los abuelos y estamos hablando de este tema de casarnos, de venir, de hacer una familia como la que queremos o no, yo les pregunto
punto ahora aquí y voy a resumirme en este precioso diamante, en la abuela materna. Y es que sabes de tu abuela materna. Porque dirán, wow, de los abuelos me vas a saltar para la abuela materna. Claro, porque es que la abuela materna es súper importante. ¿Y por qué es importante? Porque esta abuela materna nos entrega información emocional. Son las emociones las que la abuela materna nos transmite. ¿Y por qué? Bueno, porque esto es una información que se pasa de generación en generación en las mujeres. ¿Y esto por qué? Porque cuando la abuela materna estuvo embarazada, gestando a tu madre, ya ahí estaban los óvulos. Mientras tu madre estaba en el vientre de tu abuela, esos óvulos que tenía tu madre, ya tú pertenecías a uno de esos ovocitos que en su reproducción como vida adulta se van a convertir en óvulos y en uno de esos óvulos está tu nombre. ¿Y por qué me dices que voy a tener información? Porque si la abuela materna, mientras estaba tu madre, tenía tristezas, sufrió de desamor, fue una mujer maltratada, fue una mujer rechazada, fue una mujer que quizás la violaron y así otras cosas. Esa emoción de tu abuela está allí y tú la vas a heredar, las emociones. Y no digo que todas, algo puedes tener de la abuela. ¿Y por qué entonces se pasa de generación en generación y se pasa de mujer a mujer? Porque toda esa información viene en la parte de los óvulos y todo lo que es el sistema de gestación. ¿Y por qué no pasa de hombre? Porque resulta que al hombre la generación pasa de mamá a el hijo. Pero si es de mamá a hija y esa hija tiene una nieta y luego de esa nieta tiene una bisnieta, se va pasando la información de mujer a mujer. Por eso a veces vemos que en un clan familiar o en un árbol, miramos a veces que hay mujeres que no han tenido suerte con los hombres. Quizás hay mujeres que se casan y se divorcian. O hay mujeres que en el clan, en su mayoría, quedan viudas. ¿Y por qué? Porque a veces podemos mirar en terapia de que resulta que la bisabuela, en un momento de su vida, que fue quizás abusada físicamente o sexualmente, o no solamente tuvo que tener un maltrato físico, sino quizás habían emociones, habían tristezas, habían una serie de problemas que estaban allí. ¿Y qué es lo que pasa? Que allí queda esa información y la estamos heredando. Y por eso va pasando esa información de que los hombres en este clan familiar no son aceptados. ¿Y por qué llego a este punto? Porque quizás hay un clan en que las mujeres, de 10 mujeres, hay 8 que están solteras. Y hay 2 que están perfectamente casadas. Pero resulta, vamos a indagar, resulta que tu bisabuela tuvo tan mala vida de pareja y fue tan maltratada que esa abuela en un momento dijo, no quiero a los hombres, odio a los hombres o simplemente los hombres no valen la pena. ¿Qué hereda la nieta? Y toda su generación va a heredar ese programa. Nosotros las mujeres somos suficientes, nosotros las mujeres podemos con todo, no hay hombres en nuestro clan. Nos casamos, nos divorciamos o algunas quedan viudas, es que simplemente cuando miras el programa de ese árbol, no hay hombres. Los hombres no son aceptados. ¿Y por qué? Porque tu bisabuela tuvo una mala experiencia con un hombre. Y esa emoción quedó allí. Y hasta que eso no sea sanado, no va a haber una relación que tú digas es 100% satisfecha para mí. Porque vamos a estar repitiendo de manera inconsciente. Y es una lealtad invisible. Y lo hacemos por amor. Y esto quiero que quede claro. Lo hacemos por amor de manera inconsciente. Hasta que tomamos conciencia y decimos,
este programa no me pertenece, no es mío. Y yo merezco hacerlo mejor que la abuela. Y yo quiero hacerlo mejor que la abuela. Porque esa información no es mía, esa información es de la abuela. Allí se quedó. Entonces, ¿por qué me tiene que influir a mí tanto en mis relaciones de pareja, o en mis relaciones de trabajo, o en mis relaciones familiares? Por eso es importante mirar cuál es la información que tienes con tu abuela materna. Y ahora ustedes verán, ya les hablé de este tema de los programas y de, bueno, estas personas que no tienen pareja porque la bisabuela puso, como quien dice, su marca, su sello. Los hombres, plum, no sirven. ¡Wow! Las nietas y las demás quedaron con ese chip. No sirven los hombres. Y muchas otras heredan ese programa como que al 100%. Y ahí vengo a hablar yo de las lealtades invisibles. ¿Qué lealtad guardamos con nuestros ancestros? Con nuestros abuelos, con nuestras abuelas, bisabuelas. ¿Cuál es esa lealtad? ¿Qué es lo que vemos que estamos repitiendo de manera inconsciente? ¿Cuál es eso que decimos, wow, pero aquí siento algo que no sé qué es lo que pasa? Y es que allí justamente esa lealtad podemos también relacionarla con los no dichos en el árbol, con los no dichos en el clan. O quizás también te puedes ver que te diste cuenta que eres doble de un ancestro. ¿Y por qué doble? Porque puede ser doble por fecha de nacimiento, o quizás porque un abuelo falleció un 23 de septiembre y resulta que hay un nieto que nace un 23 de septiembre. ¡Wow! Eres un doble y no te habías dado cuenta. Y quizás ves muchas diferencias y haces cosas que sientes que no son tuyas y resulta que son de tu doble. Imagínense que es como un original y ustedes van y colocan ese original en la copiadora. Y esa copiadora va reproduciendo. Y resulta que esa copiadora está reproduciendo a todos los José de la familia. Y wow, eres doble, porque tienes el nombre de un bisabuelo. Y resulta que tu abuelo también se llamaba José. Y tu papá, José. Y tú, José. Y tus primos, José. ¿Y cuándo nacen? Bueno, casualmente José Antonio y José Alberto cumplen justamente el 15 de septiembre. ¡Wow! Otro doble. Y así vemos los dobles que hay en nuestro árbol. ¿Y por qué me voy ahorita a los dobles? Porque es que precisamente esa información es de los abuelos. Porque ustedes acuérdense que en muchas familias los abuelos les gustaba heredar el nombre. El tataranieto tiene que llamarse como me llamo yo. Y por allí tiene que tener ese nombre en algún lado. Si yo quiero llamar a mi hijo Camilo, pero el abuelo se llamaba José, por algún lado tiene que tener Camilo José o José Camilo, pero ese nombre tiene que ir, porque hay que hacerle honor al abuelo. Y seguimos repitiendo de manera inconsciente y le seguimos poniendo peso a un niño que apenas está naciendo y va a cargar inconscientemente con el peso del bisabuelo por llevar el nombre. ¡Wow! ¡Qué lealtad! ¡Qué doble! Y a veces esto causa como que, ya lo entendí todo. Pero a veces es un momento en que hay que asimilar tanta información que a veces dicen, ya va, es mucha información para este ratito que me estás hablando. Pero no importa, lo que yo quiero es que ustedes se vayan, como decir, con ese piojito allí sembrado y que empiecen a buscar ese piojo, porque, por algo están aquí escuchando esta información, por algo les hizo sentido la información de los abuelos, porque yo sé que ustedes en este momento están escuchando esta información y a veces vienen como esos pensamientos de los abuelos, lo que te hacían cuando tú eras pequeña, bien sea si era algo que te causaba daño, que te causaba dolor, quizás algún abuelo que nunca se la llevó contigo o que tú nunca te la llevaste con ese abuelo, porque también hay abuelos que no soportábamos y quizás habían abuelos en que nos dieron de todo
pero a lo mejor hay muchos que no tienen buena relación con los abuelos y eso es entendible porque son heridas de infancia que también ellos traen desde su infancia y se va transmitiendo esa información. Y entonces vengo acá y les pregunto, ¿qué pasa con los no dichos? Con el clan familiar, ¿qué pasa con esos secretos que han guardado de los bisabuelos y de los abuelos? ¿Qué pasa con esa información? Pues esos son cargas ancestrales y esos son como esos residuos y esa parte traumática que están guardando y que están haciendo silencio, pero que en algún momento van a salir, porque esos son los no dichos en nuestro árbol y que nos está afectando de manera inconsciente. Y eso hay que transformarlo. Eso, si nos está afectando de cierta manera y no somos conscientes de ello, hay que transformar eso, hay que mirarlo, hay que decir, esto no me pertenece, abuelo, esto no me pertenece, abuela, esto es tuyo, gracias, pero te lo regreso. Yo merezco hacerlo diferente. Y lo que quiero dejar acá claro es que no tenemos que sentirnos culpables. No tenemos que seguir haciéndole ese honor a nuestro árbol por lealtades que nos están causando daño o que nos están limitando ser felices en nuestra vida. Señores, porque nuestros ancestros quieren que lo hagamos diferente a como lo hicieron ellos. Tenemos el permiso y tenemos la elección de hacerlo diferente a ellos. Así que no nos sintamos culpables y sigamos el camino que tanto estamos anhelando. Y ahora retomo lo que dice el no dicho y por qué nos afecta. Porque bien, en la primera generación eso ocurrió y eso es un hecho muy difícil de expresar en la primera generación. Bien sea porque son esos motivos que les va a causar vergüenza, lo dejaron callado, o porque era algo muy lleno de mucho horror y los bisabuelos lo dejaron callado, o quizás les causó mucho sufrimiento a ellos y no quieren causar ese sufrimiento a los demás y por eso me lo guardo, es un no dicho. Y eso, al no poderlo hablarlo, en esa primera generación, eso va pasando a la segunda. Y eso va a ir agarrando su gusto. Eso es como si estuviésemos haciendo una gran receta con mucha salsa y mucho sabor, y eso hay que dejarlo ahí reposando a fuego lento. Bueno, eso pasa con la primera generación. No hay que decir nada, porque no podemos causar el daño. Y ese secreto se mantiene. Y eso es algo que nos lleva también a mirar y decir, pero ¿por qué será que el bisabuelo guardó tanta información? Y nosotros ahora como nietos o bisnietos lo estamos mirando. Más que todo bisnietos, porque somos la quinta. Y si vemos la segunda generación, o sea, nuestros abuelos, es un secreto, pero eso no se puede decir. Yo medio me lo asomo, pero eso no se puede decir, porque eso es del bisabuelo, y el bisabuelo no quería que eso se supiese. Resulta que yo, como hijo de ese bisabuelo, no, eso no se puede decir. Eso es innombrable. Y eso sigue allí, guardándose. Hay algo allí, pero que se sigue guardando. O sea, se hacen como que lo ignoramos. Pero resulta que viene la tercera generación. Y resulta que en esta tercera generación también eso es lo impensable. O sea, eso no existe, eso es inaccesible. Eso no, es de manera, tomar conciencia para poder decir esa verdad del bisabuelo, no. Eso, imagínate, ¿cómo podemos hacer eso? No, eso ni imaginarlo. Y esto va pasando hacia la siguiente generación. Y resulta que la cuarta generación va a empezar a hablar de alguna manera. Va a empezar a hablar, va a empezar a sacar esos secretos ocultos, va a empezar a mover, se va a empezar a poner como unos detectives, vamos a ser esos investigadores, vamos a hacer lo que dicen la mal llamada oveja negra. Pero yo no le digo oveja negra, yo le digo esa oveja de color, porque tenemos tanta información. Y resulta que nosotros como cuarta generación
empezamos a buscar y empezamos a indagar. ¿Y por qué? Y empezamos a hacer preguntas. Y resulta que cuando yo hago esas preguntas, ¿qué me van a responder mis padres? Ah, yo no me acuerdo de eso. No, no tengo ni idea de lo que me estás preguntando. Y volvemos a preguntar por otro lado. Le vamos y le preguntamos a los abuelos, porque si tenemos con vida a los abuelos, le preguntamos a los abuelos. Y en algunos momentos van a decirte, uy, no, eso no se puede hablar. Yo de verdad cuento con la gran fortuna y soy bendecida de que mi abuela tiene 95 años y es un libro abierto. Y yo puedo conversar con la abuela lo que no te imaginas. Es más, yo todavía me entero de cosas que a veces digo, wow, estoy repitiendo de manera inconsciente. Y le digo a la abuela, abuela, ¿por qué tú no me habías dicho eso? O sea, ¿tienes idea de todo lo que yo he repetido de manera inconsciente y tú no me habías contado eso? Y resulta que la abuela me dice, pero Laura, ¿tú no lo sabías? Y eso todo el mundo lo sabe. No, pero yo no lo sabía. O sea que yo me gané ese número. Lo repetí. Bueno, abuela, gracias por contármelo. O sea, son conversaciones que quizás para muchos no van a ser fáciles. Quizás para muchos de ustedes no va a ser satisfactorio ni dulce, porque a lo mejor muchos de ustedes no quieren saber nada de su abuela o de su abuelo. Y resulta que quizás esos abuelos fueron unos abuelos maltratadores. Pero es que fue lo que aprendieron. O sí, o sea, tengo una abuela, 95 años, pero esa abuela fue maltratada. Mi abuela también tuvo desengaños amorosos. Mi abuela también fue y se salió de su casa porque había una carencia, porque había pobreza. Y entonces ustedes piensan que los abuelos, los maltrataron y no, mi abuelo, no sé, no quiero saber nada de mi abuela o no quiero saber nada de mi mamá. Está bien, es aceptable, es tu proceso, pero reconozcamos y demos el valor, aceptemos, porque si estamos molestos con mamá y con papá, estamos molestos con el mundo, estamos molestos con la vida. Entonces no vamos a recibir y no vamos a aceptar. Entonces, quiero tocar este tema por encimita, porque ya eso es otro tema, mamá y papá, pero eso viene desde la información de los abuelos, porque nuestros padres nos dieron lo que aprendieron de los abuelos. Entonces, como cuarta generación, sigamos preguntando y si nos queda la duda, la información va a llegar. En el momento que ustedes menos piensen, la información va a llegar. Y no se extrañen si después de esta charla, ustedes van a tener información en los próximos días de su abuela o de su abuelo. O se enteran de alguna información de los bisabuelos. Algo mínimo, pero se enteran. Y ya desde ahí, eso es una chispa para que ustedes empiecen a tomar conciencia. Ahora bien, ¿qué pasa con la quinta generación? Que esta generación, si hemos aprendido a sanar, viene más ligera de equipaje. Y lo hablo por mi hija. Mi hija tiene 23 años, es la quinta generación, y ella viene ligera de equipaje. Ella simplemente, ¿qué es lo que me dice mi hija? ¿Es obligatorio tener hijos? Y fue una pregunta que me hizo a la edad de 13 años. Yo me quedé como madre impactada y dije, ya no voy a ser, no voy a ser abuela. Pero ¿qué pasa? Es la quinta generación. Y esa generación de ahora está mirando cosas que no son necesarias para ellos. Que no tienes por qué estar repitiendo algo que si no te hace feliz, no lo hagas. Yo le pregunté en ese momento a mi hija, ¿por qué me preguntas eso? No es obligatorio casarte o tener hijos. Es una elección muy personal. Y la respuesta de mi hija con 13 años fue, es que yo veo que las madres sufren mucho. Y veo en estas mujeres que mamá no son felices. Entonces yo prefiero ser feliz con mi perro, con mi gato y con mis pajaritos en mi casa. ¡Wow! 13 años, señores. Yo me quedé como que, bueno, en el momento no reaccioné como de otra manera, sino que, ok, es tu elección, pero sí le dije claramente, hija, vinimos a ser felices y haz lo que te haga feliz. Y hoy por hoy mi hija tiene 23 años, es independiente
y tiene una manera muy distinta de mirar la vida a como yo la podía mirar a su edad. Yo a su edad tenía una hija, mi segunda hija, y simplemente veo que, bueno, simplemente tengo que dejarle el derecho de elegir, respetar su proceso y antes que nada bendecir y bendecirla. Porque así como me bendigo yo, se bendice ella. Pero en eso estamos, es la quinta generación. Pero lo que de verdad me pongo a mirar y es que digo, lo tanto que se silencia en el árbol nos afecta tanto que como cuarta generación va a salir de alguna manera a través de una enfermedad, a través de algo que se pueda presentar en nuestra vida de pareja, a través de nuestros hijos, a través de algún evento que se pueda tener, como decir algo, una persona alcohólica. Tengo mucha historia en cuanto a las sesiones, porque hay cosas que se repiten y el árbol de alguna manera trata de sacarlo. Si hay familiares que han sido alcohólicos, si hay algún robo en la familia, si han habido estafas, si han habido engaños para quedarse con parte de la herencia, nos afecta de manera inconsciente. Y a veces vemos que no terminamos de arrancar o decimos, pero ¿por qué me cuesta tanto si yo lo quiero hacer así? Pero espérate, que vamos a ver atrás, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en tus ancestros? ¿Ahí hay algún tema de estafa con el dinero? Que te cuesta tanto tener el dinero y que puedas tener el dinero y decir, hago más y hago más. O sin embargo, han sido personas que también han sido estafadas. Y es porque en su árbol hay un árbol de estafas. Y en todos los árboles hay estafas, hay violaciones, hay alcoholismo, hay de todo en nuestros árboles. No hay ningún árbol que se salve. Hay unos que son más profundos que otros, pero todos los árboles tienen información. Ahora bien, ¿cómo son esto de lealtades invisibles y repeticiones? Y es que somos leales a nuestros ancestros. Y mira que empezamos por el tema de los abuelos. Y mira todo lo que nos traen los abuelos. Porque es que, señores, los abuelos son un libro, es una historia que nos influye en nuestra vida muchísimo. Y de verdad, hay que respetar el proceso individual de cada uno. Quizás algunos sí fueron alegres con los abuelos, otros no lo conocieron, otros ni siquiera saben quiénes fueron los abuelos, no tienen ni idea. Otros quizás tuvieron unos abuelos muy maltratadores, otros quizás fueron unos abuelos muy fuertes. Pero miremos qué ha hecho esa historia en nosotros, en nuestra vida adulta. Miremos, quedémonos con esos recursos, porque no todo es malo en el árbol. No todo es malo en esos abuelos. Y malo, lo digo malo porque la mente humana es malo o es bueno, es malo o es bueno. O sea, hay algo que te favorece. Hay algo que te favorece de ese abuelo. Toma ese recurso, toma ese talento, sácale provecho a eso. Si el abuelo de 10 cosas solamente hizo una que valió la pena, entonces agarra eso. Y si ves que esos 9 te están limitando, suéltalos. No continúes en eso por esa lealtad. Porque ¿qué pasa con las lealtades y las fidelidades en nuestros ancestros? No las soltamos, nos sentimos solidarios y nos sentimos comprometidos con esas lealtades. Muchos de nuestros ancestros hacen cosas que ni siquiera a lo mejor a nosotros nos parece, pero inconscientemente estamos siendo leales a ese ancestro por amor. ¿Por qué? Porque no queremos sentirnos excluidos del clan, porque no queremos sentirnos culpables, porque quizás no queremos hacer ese cambio para no herir a la abuela o a nuestros padres y seguimos en esa repetición constante. Y las lealtades familiares inconscientes tienen más poder sobre nosotros de lo que ustedes se puedan imaginar. Y muchísimas veces no comprendemos en nada porque somos incapaces de hacer ciertos cambios y de hacer ciertos hábitos para conseguir lo que nosotros queremos proponernos, porque seguimos cumpliendo la lealtad de estos ancestros y porque tenemos que serles fieles a nuestros progenitores. Imagínense cómo seguimos alargando.
y tenemos 45, 50 y más y seguimos contando y no, seguimos haciendo lo mismo. Porque es que eso fue lo que me instauraron, eso fue lo que me enraizaron. Imagínense cómo cambiar un hábito si tienes 40 años repitiendo la misma creencia que tiene tu abuelo, que tiene tu bisabuelo. ¿Cómo lo sueltas? Haciéndote consciente de esa lealtad. Tienes que proponerte hacer esos cambios si quieres avanzar. Si queremos dejar nuestro propio saboteo, porque somos unos expertos autosaboteándonos y dándole la larga y procrastinando. Y es porque simplemente, ¿cómo vamos a hacer eso? Si el abuelo supiera lo que yo estoy haciendo. ¿Y acaso crees que el abuelo no te está mirando? Si todos somos energía y el inconsciente familiar se conecta de una manera, pero así. Y yo te pregunto entonces, ¿cómo tú tratas de ver si tienes una lealtad o no? ¿Tú te sientes en la necesidad de ser aprobado o de ser reconocido en tu clan familiar? ¿Tú sientes que estás viviendo una vida que no te pertenece? ¿Tú sientes que existen áreas en tu vida que estás repitiendo ciertos patrones familiares y quizás no consigues hacer lo que tanto anhelas? Nada más con esas interrogantes y ahí te das cuenta que tienes lealtades invisibles y lo estás haciendo de manera inconsciente. Y yo quiero recordar esto que dice Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, y él dice que la necesidad de pertenencia es una necesidad básica. Cada uno de nosotros está inconscientemente influenciado por su sistema familiar transgeneracional y hereda los problemas no resueltos de sus familiares. Señores, y yo les digo, sin darnos cuenta, empezamos a aceptar esas ciertas conductas, las vamos repitiendo esa forma de pensar, vamos siguiendo en ese constante patrón de repeticiones y dándole fuerza a algo que no nos está ayudando, porque nos da miedo perder el amor de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestro clan. Y seguimos repitiendo las creencias porque sentimos que necesitamos ser aprobados y tener esa atención. ¿Y esa atención cómo la vamos a hacer? Siéndole fiel al árbol, porque son siéndole leales a nuestros progenitores y a todo nuestro árbol, sin cuestionarnos nada, simplemente queremos hacerlo y ya. Pero cuando despiertas y tomas conciencia y sales de esa inercia, es allí donde vienen los cambios. Entonces, el problema de estas lealtades familiares, que es que nos impiden crecer y que nos limitan y que no nos permiten ser auténticos. Y entonces allí también se juntan con unas repeticiones, que esas repeticiones se pueden estar llamando como unos traumas en el transgeneracional, y que la manera de repetirla puede ser una repetición, como decir, hay una abuela que quizás la abuela era maltratada por su esposo, o sea, por el abuelo, y resulta que la chica, para tener parejas, consigue siempre parejas maltratadoras. ¿Y por qué? Porque tiene una lealtad con la abuela. Y allí hay una repetición. Y hay una repetición, como decirte, una repetición pura. A mi abuela la maltrataba a mi abuelo, yo voy a buscar parejas que me maltraten. Y hay una repetición. O también se puede estar repitiendo la manera de que si la abuela fue golpeada gravemente, no sé, de la cabeza, la nieta sufre de migrañas. Y es que ahí hay una repetición. ¿Y cómo podemos ver otra repetición? Y podemos ver muchas. Imagínense una repetición quizás de un abuelo alcohólico. Y resulta que de ese abuelo alcohólico, su hijo tiene problemas en el hígado, o sí, problemas de patología, por ejemplo. ¿Y qué hace el hijo? Desarrolla una hepatitis y se identifica con la enfermedad, porque entonces el nieto tiene una hepatitis, el padre también tenía problemas en el hígado, ¿y qué hacía el abuelo? El abuelo era alcohólico. Y este nieto, por esta lealtad y esta repetición, genera una enfermedad de manera inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que debemos recordar
que no somos responsables de la felicidad de nuestros familiares, no somos responsables de la felicidad de otros, somos responsables de nuestra propia felicidad. Debemos tomar la decisión de romper estos contratos, porque son contratos emocionales invisibles, porque son lealtades invisibles, que no nos permiten ser coherentes a la hora de nosotros hacer un cambio en nuestra vida. Tomemos esos valores que nos enriquecen de los abuelos, tomemos ese aporte positivo que tenemos de nuestros abuelos y hagámoslo diferente. ¿Qué es lo que hace esto? Impulsarnos, tomar fuerza para poder continuar con nuestro camino y reescribir nuestra nueva historia. Es reescribirla, porque señores, merecemos y tenemos el derecho de ser felices por honor a nuestros ancestros, por honrarlo. Vamos a honrarlo, pero de una manera totalmente armoniosa, de una manera más alegre, de una manera sana. ¿Qué cuesta hacerlo? Sí, cuesta. No es un trabajo fácil. Es un trabajo que lleva un gran proceso. Es un trabajo de sanación que amerita una disciplina, una constancia, una nueva creación de hábitos, una nueva valentía, esa fortaleza, esa fuerza de seguir adelante y de poder iniciar este gran cambio en mi vida. Y lo digo y hablo con base. No es fácil. Yo logré independizarme, y digo independizarme porque yo hasta mis 40 años de edad vivía con mis abuelos paternos. ¿Y qué fue lo que hice? Emigrar. Porque no solamente emigrar fue la solución, es que hay una historia de ser inmigrante en mi árbol. Porque generaciones pasadas vienen emigrando desde España. Y desde España han llegado a Colombia. Y de Colombia han llegado a Venezuela. Y allí se quedaron. ¿Y qué han salido? Los nietos y los bisnietos de ese clan. No están en Venezuela, están en el extranjero. Entonces, ¿es un trabajo fácil? No es un trabajo fácil. Es poder abrir el corazón, es poder sanar. Y cuando digo abrir corazón, es ese corazón energético, es eso que nos permite conectarnos con esa energía de nuestro clan familiar y de nuestro inconsciente. Entonces, es un trabajo que podemos hacer y verán que vamos a tener muchísimos buenos resultados. Mejores cosas van a llegar a sus vidas. ¿Y qué es lo que quiero ya para cerrar y terminar? Honremos a nuestros abuelos, indistintamente si los conocimos o no. Yo no sabía que estaba tan involucrada y tan marcada con mis lealtades con mi abuela materna. Y yo no conocí, bueno, vi a mi abuela materna una sola vez, a mis 14 años. Y no la vi más. Simplemente me la presentaron y ya. No conocí a mi abuelo materno. Y estoy tan marcado con mi abuelo materno que mi hija tiene una lealtad. Y habla el inglés tan perfecto como me dicen lo hablaba mi abuelo materno. Y me van a decir, no, eso, señores, es inconsciente. Y las lealtades están. Entonces, agarremos esos recursos, esos valores, esos talentos. Y aquí, con esta charla, honro a mis abuelos y honro a los abuelos de ustedes. Porque cada uno de ustedes está aquí con esa semillita que hicieron sus abuelos con sus padres. Y vamos más atrás, los bisabuelos. Porque gracias a ellos, nosotros estamos aquí. Si no, mamá y papá no se hubiesen conocido. Si no, nosotros no estaríamos acá. Entonces, ¿es un proceso? Sí. Abran su corazón, abran su mente, empiecen a investigar si es que quieren ser detectives de su árbol, si es que tienen algún bloqueo, que estoy segura que si están acá no es por obra y gracia, es causa y efecto. Ustedes están buscando respuesta y no están buscando respuesta el día de hoy. Ustedes vienen buscando respuesta desde hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que ha llegado el momento de sanar y que sí es posible hacerlo diferente. Es posible.
porque es que nuestros ancestros quieren que sanemos y quieren que esa información sea mostrada. Lo que ha sido ocultado, lo que se ha mantenido en secreto, nosotras como generación tenemos que sacarlo. ¿Y por qué? Porque también vamos a ayudar a sanar a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos. También van a ir sanados, van a ir ligeros de equipaje. Nuestros nietos, por supuesto, van ligeros de equipaje porque nosotros como generación hemos tomado conciencia y ellos están claros en que no quieren repetir la misma historia que pudimos haber vivido nosotras y la misma historia que pudieron ver en sus abuelos. Yo a veces comprendo que hay hijos que no quieren ver a sus padres ni a sus madres porque quizás tienen una muy mala relación, pero eso también tiene un proceso, porque hay gente que simplemente no quiere mirar más. Y está bien, se respeta. Si no quieres mirar más, no mires, está bien. Pero el tiempo te va a ir mostrando muchas cosas que después vas a tener que mirar. Aunque te hayas zafado y escapado, va a llegar el momento en que vas a tener que mirar. Porque tienes que sanar. Y ese árbol hay que podarlo. Ese árbol hay que limpiarlo. Y no es que vamos a volvernos expertos limpiando el árbol. Es que simplemente va a haber algún detalle que nos va a hacer que limpiemos eso. Porque tenemos que hacerlo, tenemos que ir creciendo y nos influye muchísimo a nivel de dinero, a nivel de emprendimiento, a nivel de relaciones de pareja, a nivel de relaciones laborales con nuestros jefes. Influye el árbol en nuestra vida, influye la información de nuestros abuelos en nuestra vida, sí. Y sobre todo la de los abuelos, porque son las emociones y es el sentimiento, es eso que está allí. Entonces, bueno, ya para finalizar, vamos a mirar si tenemos algunas preguntas, si hay algunas dudas, algunas inquietudes. Y si no es así, si están todavía disfrutando de la información, entonces yo les voy a brindar un pequeño mensaje canalizado, porque lo que ha sido la terapia del transgeneracional me ha permitido, como decir, ejercitar más el músculo y poder desarrollar aún más ese don, esa intuición de que, bueno, hoy día puedo decir que puedo compartir con gran parte de la humanidad. Entonces, cuando yo digo que es un trabajo de sanación y lleva tiempo, sí, yo llevo 20 años en este proceso, como terapeuta, como lectora de registros akáshicos, como terapeuta de terapia de respuesta espiritual, y estoy en esto ahora del transgeneracional, porque sin duda me llevó a lo que es estudiar y analizar mi árbol genealógico. Y así como sé que eso ha funcionado en mí y me ha permitido evolucionar, sé que a muchísimos de ustedes les va a resonar la información. Eso sí, quédense con lo que les resuene, con lo que para ustedes sea su verdad. Yo no soy dueña de la verdad. Yo cuento esto a través de mi propia experiencia, porque es lo que viví y porque es lo que me ha permitido crecer como persona y poder evolucionar y seguir en este camino para ayudar a muchísimas otras más personas. Esto se hace desde el amor, desde el corazón. Esto se hace con la intención de poder sanar y poder ayudar. Entonces, bueno, vamos a mirar qué nos entregan los guías, bien sea los maestros ascendidos o los guías de la luz, ángeles, arcángeles. Miremos a ver qué mensaje nos tienen a todos nosotros en la parte de nuestros abuelos. Vamos a mirar qué mensaje nos pueden ofrecer ellos a través de nuestros abuelos. Y bueno, aquí se está haciendo presente el Maestro Jesús. Y él quiere dejarnos en claro y a saber de nuestro conocimiento que a pesar de que nosotros podamos tener diferencia
con nuestra relación de familia, de pareja, de hijos, de amistades, lo más importante de todo es que podamos afianzar esa relación y esa confianza entre nosotros. Y digo nosotros porque es a través de ustedes. Esa gran confianza que ustedes van a retomar, bien sea porque eligen mirar más allá de lo que ustedes creen, es un avance que les va a permitir llegar a ver a sus padres, a sus abuelos, a sus ancestros de una manera con compasión. Y en este tema quiero nombrar la compasión porque con la compasión y el amor, el trabajo de sanación que hacen influye mucho en ustedes como parte humana. Si alguno de ustedes ha llegado a pensar que no es importante el tener que mirar la relación familiar de un pasado, porque lo que hacen es mirar atrás y retroceder, quiero dejarles muy en claro que el mirar y atreverse a ver esa relación familiar es motivo de evolución para el alma. Deben recordar que cada uno de ustedes han venido con un propósito a esta vida y han elegido a sus padres. Para muchos esto tal vez les causará risa, pero para otros sé que es un tema de mucha importancia, porque en su mayoría el que recibe esta información han sido personas que han buscado y han investigado. Y ustedes tienen un gran avance en el camino de la espiritualidad, de la sanación y de la entrega a la bondad y al amor. Hoy voy a cerrar con este gran mensaje que deben tomar de manera inteligente y desde el corazón y abriendo su mente. Digo mente porque para la parte humana hay que tratar de convencer a la mente. Es lo que dicen ustedes los humanos, pero en realidad deben recordar que ustedes todo ese conocimiento lo saben. Solo deben recordar, desaprender para volver a incorporar esas herramientas que tienen olvidadas. El mensaje que debo entregarles para cerrar: cuiden de manera muy armoniosa a cada ser que se pueda acercar a ustedes solicitando su ayuda. Esto debe incluir familiares, amistades, personas que lleguen a ustedes como clientes o personas que están buscando ayuda y están muy necesitados en poder avanzar. Si cada uno de ustedes colabora con un gran aporte a la humanidad, sería muy diferente y muy distinto el tema de la evolución. Deben recordar que a pesar de hacer un trabajo muy individual, es un trabajo que va acompañado de la mano, es un trabajo que va en equipo. Pero no se atemoricen cuando digo equipo. No crean que es que van a ayudar a la humanidad completa o al mundo entero. Cada uno desde su lugar, desde su punto de vista, va a ayudar a la evolución de la humanidad. Este mensaje quiero dejarlo claro en ustedes, porque hay que hacer un trabajo primero en ustedes mismos, para luego poder desarrollar y poder entregar esa información que sí, ustedes tienen información que saben que deben compartir. No es momento de seguir guardando y no es momento de seguir reservados. Es momento de compartir y entregar el gran mensaje que ustedes tienen a la humanidad, pues es parte de una de las misiones de sus vidas. Espero con este mensaje poder haber sido claro y abierto
a la información que pude haber entregado. Antes que nada, quiero dar las gracias a este canal que ha entregado la información con amor y un canal puro y de verdad. Gracias. Gracias. Bueno, esto ha sido un mensaje que entregó el Maestro Jesús. Sin duda yo canalizo mucha información con él y la información que se entrega acá es la información que ustedes están de acuerdo a recibir. Aquí hay mucha energía, yo ahorita siento mucho calor y estamos los que tenemos que estar y mirarán esta información las personas que tengan que mirarlo. Les recuerdo, esto es un momento de sanación, esto es un momento de entrega, esto es un momento de poder compartir, esto es un momento de tener compasión con nosotros mismos y hacia el otro. No es momento de seguir separados. ¿Hay que poner límites? Sí. Y de hecho hay que poner límites hasta en nuestra propia familia. Pero lo importante es que lo hagamos desde el amor, sin juzgar y sin culpar. Porque venimos aquí, señoras y señores, es a evolucionar. Y con este tema de los abuelos, nuevamente bendigo y honro a nuestros abuelos. Y les doy las gracias por permitirme estar acá delante de ustedes. Y les doy las gracias a mis abuelos por permitirme ser esta Laura que hoy día es en este cuerpo físico, pero que también tiene muchas satisfacciones a través de muchas personas que he podido llegar con esta información. Les deseo un enorme, pero un enorme y bendecido camino lleno de mucha armonía, infinitas bendiciones. De verdad que ha sido muy gratificante para mí el poder compartir esto porque lo siento como un escalón más arriba, honrando a mis abuelos. Ha sido hermoso y muchísimas gracias por la confianza y por hacerse presente acá. Gracias, Ernie, por haberme invitado. Fue fabuloso, fue poderoso. Me encanta y bueno, estoy atenta a lo que ustedes quieran preguntar. Muchas gracias por esos agradecimientos. Gracias. Y bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias, Laura. Fue fantástico. Te agradezco en nombre del grupo y sé que van a aparecer muchas preguntas en el futuro. Yo les voy a distribuir a todos cómo contactarte en caso que necesiten más información. Claro. Muchísimas gracias, muchas bendiciones y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Feliz noche. Muchas bye, gracias. Muchas gracias. Super. Excelente. Hermoso. Muy interesante el tema. Nos llegó al corazón. Gracias. Gracias. Bye, bye. Ay, gracias, Ernie. Bye, bye. Gracias, Ernie.